Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a ver un ejemplo para hacer el seguimiento del procedimiento insertar en un árbol binario de búsqueda. Recordemos primero a qué nos referimos cuando insertamos elementos en un árbol binario de búsqueda. ¿Se acuerdan que el árbol binario era una estructura que tenía los nodos, o sea, cada A tenía una función de acceso a través de su nodo raíz? ¿Sí? En el nodo raíz, en los nodos teníamos un campo info y dos campos punteros, uno a su hijo izquierdo y otro a su hijo derecho. Y la condición de un árbol binario, al ser árbol binario, es que cada nodo tiene como máximo dos hijos y también tenía una condición de orden que decíamos que cada nodo, ¿sí?, es mayor que su hijo izquierdo y menor que su hijo derecho. Bien, fundamentándonos en esto, es el procedimiento insertar. El procedimiento insertar lo que hace es buscar la posición del elemento a insertar, ¿sí? Y una vez que lo encuentra esa posición, realiza el enlace correspondiente. Bien, comencemos con un insertar, ¿sí? Vamos a poner en raíz, ¿sí?, que es el puntero externo al árbol, vamos a insertar el 20. Bien, según el procedimiento insertar, lo primero que hacemos es crear un nuevo nodo, ¿sí? Se crea el nuevo nodo y el nuevo nodo lo que crea es el elemento, ¿sí? El nodo le pone en el campo info el elemento, perdón, ¿sí? Y crea dos hijos nulos, o sea, en el campo siguiente, hijo izquierdo pone un nulo y hijo derecho pone nulo, ¿sí? Bien. Y luego tenemos un puntero, ¿sí? Un puntero PTR, una variable puntero PTR a la cual se le asigna raíz, o sea, ¿sí? Que en este caso, como está vacía, es nulo, ¿sí? Entonces PTR es igual a nulo. Y anterior, que también es un puntero árbol, vamos a ponerle ant, que también en este caso se inicializa en nulo. Bien, entonces lo que se hace ahora es buscar el lugar, o sea, buscar el lugar a donde tenemos que insertar este nodo. Bien, entramos en un bucle que dice mientras PTR es distinto de nulo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? PTR no es distinto de nulo, ¿sí? Fíjense, PTR no es distinto de nulo, entonces directamente se encontró el lugar de la inserción. Salimos del bucle, ni entramos al bucle en este caso, y vamos a decir, anterior es nulo. Si anterior es nulo, quiere decir que no teníamos ningún nodo, o sea que PTR, ¿sí?, va a apuntar directamente, o sea, como anterior es nulo, directamente PTR no lo usamos, sino que al nodo que contiene el 20 le vamos a asignar raíz. ¿Sí? Bien. Y esto queda nulo y nulo, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Bien. Entonces se insertó el primer nodo del árbol, que es el raíz. Siempre recuerden que el primer nodo que se inserta en el árbol es el nodo raíz. Bien. Entonces ahora vamos a poner insertar el 16. Insertamos el 16. Bien, entonces ahora entramos al procedimiento y decimos insertar raíz 16. Tenemos este árbol, ¿sí? O sea, raíz apunta a un nodo que contiene el número 20. Entonces vamos a tener PTR,
la variable PTR que se le asigna a raíz. O sea que PTR va a apuntar aquí al nodo y anterior es nulo. Anterior es nulo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a entrar en el bucle porque lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿sí? Acá teníamos, se declaró el nodo que contiene el 16 con sus campos izquierdo y derecho a nulo. Entonces, tenemos que encontrar el lugar en el árbol para este nodo. ¿Sí? Bien, entonces, lo que se hace es entrar en el bucle y decimos, ¿PTR es nulo? No, ahora PTR dice, mientras PTR no sea nulo, ¿sí? Tenemos que anterior ahora ya no es más nulo, sino que va a apuntar al mismo nodo al que apunta, o sea, la misma dirección al que apunta PTR, ¿sí? Y preguntamos si el campo info del nodo apuntado por PTR es mayor que el elemento, ¿sí? Si este es mayor, entonces, ¿sí? PTR ya no va a apuntar más al nodo raíz, sino que va a apuntar a su hijo izquierdo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? PTR es nulo, porque está apuntando a su hijo izquierdo. Este es nulo. Entonces volvemos otra vez a preguntar la condición del bucle y decimos ahora PTR, mientras PTR es distinto de nulo. PTR ya no es distinto de nulo, ¿sí? Es nulo, entonces nos caímos del árbol. Encontramos el lugar, ¿sí? Encontramos el lugar a donde debemos insertar el nodo que contiene el 16. Entonces dice, salimos de allí y decimos, ¿anterior es nulo? No, ahora ya no es más nulo. Anterior. Sí, está apuntando al nodo raíz. Entonces, preguntamos, anterior.info, o sea, la información que contiene el nodo apuntado por anterior, ¿es mayor que el elemento? Sí. ¿Sí? Porque 20 es mayor que el 16. Entonces, lo que hacemos es que anterior punto izquierdo va a apuntar al nodo que vamos a insertar, ¿sí? Al nuevo nodo. Entonces, aquí se forma este enlace donde el 16, ¿sí? Se inserta en el subárbol izquierdo. Y este sigue siendo nulo y este sigue siendo nulo. Bien, ahora vamos a insertar el 25, ¿sí? Insertamos el 25. Vamos a poner, insertamos el 25. Entonces, la primera sentencia es que se crea el nodo, el new, ¿sí? Con el elemento en su campo info y sus campos izquierdo y derecho, los tiene a nulo. Bien, entonces, entramos y decimos, la raíz, bueno, se creó esto y después tenemos el puntero PTR que apunta a raíz y el campo, el puntero anterior, perdón, que es nulo. ¿Sí? Entonces entramos en el bucle y decimos, ¿PTR es distinto de nulo? No. Bien, entonces entramos y decimos que anterior va a apuntar a donde apunta PTR. Y PTR ya no apunta más. Vamos a ver a dónde va a apuntar PTR. Preguntamos, ¿PTR.info es mayor que el elemento? No, no es mayor. Entonces, sea PTR, se le asigna PT, o sea, PTR punto, o sea, anterior, perdón, punto derecho. O sea, que aquí. ¿Sí? Bien. O sea que ahora PTR es nulo. Por lo tanto, vamos otra vez al bucle, preguntamos la condición de fin del bucle, PTR, ¿es distinto de nulo? No, porque PTR es nulo. Entonces,
decimos, ¿anterior es nulo? No. La información contenida en el nodo apuntado por anterior es mayor que 25? No. Entonces, ahora, anterior punto derecho, ¿sí? Va a apuntar al nodo nuevo, al nuevo nodo, ¿sí? Y esto es nulo y esto es nulo. Bien, borremos y ahora lo que vamos a hacer es insertar el 10. Vamos a poner aquí, ¿sí? Insertamos el 10. Siempre para insertar es fácil, ¿sí? Va recorriendo, recorre el bucle, ¿sí? Hace el bucle hasta caerse del árbol y cuando se cae del árbol se fija, ¿sí? Siempre va avanzando por el árbol, va avanzando el puntero auxiliar PTR, raíz solamente para el primer elemento, ¿sí? Entonces el puntero auxiliar se va avanzando, pero tenemos la precaución de mantener el anterior para después poder hacer el enganche. Bien, entonces, lo primero que hace es insertar raíz 10, se crea un nuevo nodo, donde su campo info es 10 y sus hijo izquierdo y derecho, ¿sí? Este es el nuevo nodo. Su hijo izquierdo y derecho son nulos. Entonces, tenemos las dos variables, PTR, que apunta a donde apunta raíz, y anterior, que es nulo. Bien, entonces, mientras PTR es distinto de nulo, ¿sí? ¿Es distinto de nulo? Sí, entonces anterior apunta a donde apunta PTR. PTR va a apuntar según si es mayor o menor que su campo info es mayor o menor que el elemento a insertar. En este caso, su campo info es es mayor, entonces PTR ahora va a apuntar aquí, ¿sí? Y decimos, PTR, ¿es distinto de nulo? Sí. Entonces, anterior ya no apunta más acá, sino que apunta al mismo nodo a donde está apuntando PTR, y PTR, el campo info del nodo apuntado por PTR es mayor que el elemento 10, sí, entonces PTR ya no apunta más acá, sino que apunta aquí a su hijo izquierdo. Volvemos, volvemos a evaluar la condición del bucle y decimos, PTR, ¿es nulo? ¿Es distinto de nulo? No, ya no es distinto de nulo, nos caímos del árbol y entonces ahora PTR es nulo. Pero, ¿qué hacemos? Decimos anterior es nulo, ya no es más nulo porque está apuntando aquí, ¿sí? Entonces, preguntamos, ¿sí? Si anterior no es nulo, preguntamos si el campo info apuntado del nodo apuntado por anterior es mayor que el elemento a insertar, sí. Entonces, si a anterior le hacemos apuntar, ¿sí? El hijo izquierdo de anterior apunta al nuevo nodo. Y aquí quedamos así, ¿sí? Y entonces nos queda este árbol, insertamos el 20, insertamos el 16, insertamos el 25, ¿sí? Insertamos el 10 y el árbol resultante es el siguiente. Recuerden siempre que el primer elemento que nosotros insertamos en esa secuencia, ¿sí? Así va a quedar armado el árbol, siempre va a ser el nodo raíz. Bien, espero que se haya entendido. Bien, ahora
vamos a ver el procedimiento insertar en su versión recursiva. Nosotros explicamos el procedimiento recién de manera iterativa, ¿sí? Es mucho más largo y intuitivamente los árboles tienen su comportamiento para poder para hacer un modelo recursivo, ¿sí? Fíjense, recuerden que el objetivo de al insertar un elemento en un árbol, lo que se hace es buscar caer del árbol, ¿sí? Se va recorriendo a partir del nodo raíz, se va recorriendo y cuando se cae del árbol, entonces ese es el lugar a donde se tiene que insertar, ¿sí? Se ve si va en el subárbol izquierdo o el subárbol derecho de ese nodo. Bien, entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que ver si el elemento es menor que la información que está en el nodo raíz, o sea, del subárbol que estamos trabajando en ese momento, entonces lo insertamos por el subárbol izquierdo. Si el elemento no es menor, ¿sí? Recuerden que no vamos a trabajar con menor o igual porque los elementos en el árbol no tienen que estar repetidos, ¿sí? Entonces, si el elemento es menor, lo insertamos en el subárbol izquierdo y si no, lo insertamos en el subárbol derecho, ¿sí? Observen que acá siempre usamos raíz porque nos referimos a las raíces de los subárboles, ¿sí? ¿Y cuándo es el caso base? Y cuando nos caemos, cuando raíz es nulo, entonces allí se hace el enlace. Bien, veamos esto en un ejemplo de la siguiente imagen. Observen, tenemos este árbol, ¿sí? Cuya raíz es el nodo que contiene el número 7, ¿sí? Y queremos insertar el 13. Entonces vamos a hacer las distintas llamadas recursivas. Observen, tenemos el elemento 13, ¿sí? Y tenemos que preguntar, ¿la raíz es nulo? No. Entonces, si raíz no es nulo, esto va a ser insertar raíz 13, ¿sí? Bien. Vemos aquí y vamos a decir, el 13 es menor que el elemento raíz, no, es mayor. Entonces, ahora debe insertarse en el subárbol derecho, ¿sí? En el subárbol derecho. Entonces, la próxima, lo que hacemos es llamar recursivamente otra vez ahora donde raíz va a ser el nodo que contiene el 15, ¿sí? Entonces, entramos otra vez y decimos, ¿raíz es nulo? No. Entonces, el 13. Bien, luego de una pequeña interrupción, estábamos observando, entonces volvemos otra vez a comenzar la explicación. Si yo quiero insertar el 13 en este árbol donde el nodo raíz es el 7, ¿sí? Pregunto si el 13 es mayor, primero, pregunto si la raíz es nula. Como la raíz no es nulo, quiere decir que tengo elementos en el árbol, ¿sí? Entonces, pregunto si el elemento a insertar es mayor, es menor, la primera es si es menor que el elemento que contiene el nodo raíz. No es menor, entonces voy a hacer la llamada recursiva por el subárbol derecho, ¿sí? Donde ahora, en la llamada recursiva, raíz es el nodo que contiene el 15, ¿sí? Entonces estamos acá. Ahora, raíz es el nodo que contiene el 15, entonces decimos, ¿raíz es nulo? No. Entonces preguntamos si el elemento a insertar es menor que el campo info, ¿sí? Del nodo raíz. Sí, es menor. Entonces ahora hacemos el llamado recursivo porque vamos a tener que colocarlo en el subárbol izquierdo de este nodo raíz, ¿sí? Entonces ahora el llamado recursivo va a ser por el subárbol izquierdo, o sea que el nodo raíz va a ser el que está
el que contiene el 10. Bien. Entonces ahora en este llamado recursivo va a ser donde raíz es el nodo, o sea, apunta al nodo que contiene el 10, ¿sí? Entonces preguntamos si elemento, ¿ese raíz es nulo o no? Elemento es el nodo, es menor, ¿sí? Que el contenido del nodo raíz. No. Entonces vamos a hacer el llamado para que se inserte en el subárbol derecho. Entonces ahora raíz, como este no tiene hijo derecho ya, es nulo, raíz es nulo. Entonces en la próxima llamada, ¿sí? Decimos, ¿raíz es nulo? Sí, raíz es nulo. Entonces vamos a hacer insertar el nuevo nodo aquí, ¿sí? El nuevo nodo va a contener el 13 en el campo info y sus dos campos anulo, ¿sí? Fíjense acá dice, la última llamada, ¿sí? La última llamada del insertar recursivo, ¿sí? El nodo raíz era el 10, el que contiene el 10. Y como el 13 es mayor que 10, entonces va a ir en el subárbol derecho. La próxima llamada recursiva, ¿sí? Raíz es nulo, entonces va a ir por el caso base donde se hace el enlace, ¿sí? Bueno, espero que hayan comprendido. Bueno, aquí va el 13, ¿sí? Y sus dos campos nulos. Entonces nos va a quedar el 13 que va a estar insertado aquí, ¿sí? Bien, bueno, para el próximo video vamos a ver un ejemplo de el suprimir, que es bastante complejo el algoritmo de suprimir en un árbol binario de búsqueda. Buenas tardes.